aquí a nuestro senador, Gerardo Fernández Noroña. Vamos a llevar a cabo en un momento más lo que es esta rueda de prensa. Es muy importante, nosotros vamos a trabajar aquí temas como la unidad. Se llevará a cabo las asambleas informativas que lleva a cabo el senador a las 11 de la mañana, aquí a unos minutos, en la glorieta de Morelos. Ahí estaremos con ustedes, los esperamos también para llevar a cabo esta asamblea. Y previo a la asamblea, pues daremos inicio a esta conferencia, rueda de prensa con el senador. Bienvenidos a todos y, senador, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Estamos haciendo un poquito de tiempo a ver quiénes más llegaban. Llegamos 10 en punto, aquí estábamos. Y la verdad es que tenía rato que no regresaba yo a Naucalpan. Yo crecí en Tlalnepantla y todo esto fue una zona industrial importantísima, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán de Romero Rubio. Qué épocas, hombre. Era una zona muy, muy poderosa industrialmente y bueno, ahora tiene otra circunstancia. Yo creo que dentro de las tensiones que ha habido con el gobierno de Estados Unidos a raíz de que el presidente Trump plantea insistentemente desde que llegó poner aranceles, a pesar de que el Tratado de Libre Comercio justo lo que establece es que no hay aranceles. Yo creo que la parte positiva que tiene esta tensión que ha habido con el gobierno de Estados Unidos es que se abre la obligada reflexión de replantearnos nuestro esquema de crecimiento económico y si bien modificarlo en este momento es muy difícil, 90% de nuestra actividad económica está ligada a Estados Unidos, sí habría que empezar a dar los pasos para modificar esa situación. Esto es, deberíamos hacer un esfuerzo por producir todo lo que requerimos, todo lo que podamos hacer. O sea, en aquella época, cuando esta zona fue muy poderosa industrialmente, pues era el esquema de sustitución de importaciones que hacía que prácticamente el grueso de las necesidades del país se cubrieran internamente. Yo creo que nosotros deberíamos, asumiendo la situación del intercambio general que existe en el mundo, habría que apostar a la multilateralidad, como le dicen, que es abrirse a, ahora sí que todos los países en el intercambio comercial, optando prioritariamente por producir todo lo que podamos producir internamente, que genera empleo, genera crecimiento, genera actividad económica, genera desarrollo, y es un esquema, me parece, que deberíamos en lo esencial retomar. Ya sé que plantear algo así existe siempre el riesgo de que te saquen de contexto, quiere volver al pasado. No, lo que creo es que debemos ser autosuficientes en lo posible, sin que nos convirtamos en una autarquía. Esa reflexión, si sonido está medio prianiaguado, tiene ahí alguna, anda cascabeleando. Y lo segundo que quisiera comentar con ustedes tiene que ver también con esto. En estos días ustedes han visto que son los 80 años de la ONU, jefes de Estado del mundo que forman parte de las Naciones Unidas han estado ahí. Y yo creo que es necesario replantearse el esquema de Naciones Unidas. Desde la sede, que no puede ser que tú seas jefe de un Estado nacional y el gobierno de Estados Unidos determine si puedes entrar o no. Pues si tú no quieres ir a Estados Unidos, tú vas a la sesión de Naciones Unidas que está en Nueva York, que en algún momento se habló que era la capital del mundo. Entonces, a mí me parece que Estados Unidos reconoce que no debe negarle el ingreso a nadie que vaya a la Asamblea de Naciones Unidas a una sesión convocada
y que estás invitado a ella, o se cambia de sede, porque no puede ser. Y ayer creo que fue el presidente o primer ministro, no sé si tiene un régimen parlamentario presidencial, y también denme por bueno el país, Finlandia, planteó pues, que no debe haber veto a las decisiones de Naciones Unidas. No puede ser que la inmensa mayoría de naciones tomen una determinación desde 1948, creo. Está determinada la creación del Estado palestino, y cada que a Estados Unidos no le gusta algo lo veta. Y eso no puede ser, un país por encima de las determinaciones de Naciones Unidas. O sea, México está obligado a todas las determinaciones que se den en Naciones Unidas cumplirlas, y Estados Unidos pues se las pasa por sálvase a la parte cada que está en una posición diferente en cuanto a sus intereses. Me parece particularmente grave en el momento que estamos viviendo de una, ya por fin, nuestra compañera presidenta ha condenado lo que está pasando en Palestina, pero había sido muy cuidadosa de no calificar la situación. Es tan grave que ya las cosas por su nombre terminó claramente lo que está sucediendo. Un genocidio, se está matando al pueblo palestino, se lo está despojando de su territorio. Es una situación gravísima. Hay manifestaciones, uno no lo hubiese pensado que regresaría en el siglo XXI el nazismo, el racismo, el clasismo con tanta ferocidad, y el trato que están teniendo nuestros compatriotas, personas migrantes en Estados Unidos, es infame. Yo no veo redadas de vendedores de droga en Estados Unidos, porque cómo se distribuye la droga en Estados Unidos, de modo que sea por Amazon, y traen unas persecuciones brutales hacia las personas migrantes, y a los narcos que distribuyen en territorio estadounidense no les tocan un pelo. Entonces, muy grave, ¿no? Muy grave la situación. Par de reflexiones quería compartir con ustedes antes de pasar a las preguntas, y que la próxima semana, lunes y martes, 29 y 30, creo que es lunes y martes, empiezan las sesiones de reflexión abiertas a la ciudadanía sobre la ley de amparo. Han estado planteando muchas mentiras, pues como siempre la oposición y los medios, francamente, que tergiversan, intrigan, mienten, denuestan, desinforman. O sea, lo que se está buscando es que el amparo seguirá siendo una figura tan importante como ha sido siempre en respaldo a proteger a la población de cualquier abuso de autoridad, pero se quita este mecanismo de que ya está resuelto lo sustancial y siguen dándoles amparos por razones verdaderamente leguleyas, tuercen la ley para tratar de seguir. Pues lo que ha pasado con Salinas Pliego es un buen ejemplo. Desde el gobierno de Vicente Fox, el cabeza hueca de Fox, o sea, estamos hablando de 25 años, que no paga sus impuestos con artilugios, con chicanadas, como les dicen legalmente, porque le dan amparos por cualquier cosa, por cualquier pretexto, y sigue sin cumplir con sus obligaciones de contribución fiscal. Entonces, lo que está buscando es eso, mantener la figura del amparo como fue pensada desde el siglo XIX para proteger de cualquier abuso a la población, que por cierto el pueblo es el que menos acceso tiene a los amparos, porque son los farsantes. No le van a quitar al pueblo la protección si el pueblo no tiene para pagar un amparo, son carísimos. Y si acaso pagará 2 amparos y después de 2 despelucadas que les pone el abogado, ya la gente dice, no, pues ya no doy más. Es para los poderosos que esta figura ha sido mal usada, tergiversada, manipulada, y entonces hay una serie de ajustes a la ley para garantizar que la figura continúe sin el uso torcido que se ha venido dando. Eso es en esencia, ¿no?, lo que yo les compartiría. Me da mucho gusto estar. Yo crecí en Tlalnepantla, fui a la prehistoria de la humanidad, fui el presidente del PRD del Estado de México. Aquí estamos 2 expresidentes, Rosendo Marín también fue presidente del PRD cuando el PRD valía la pena, ¿no? Ya se lo chupó la bruja por culebras, por andar ahí aliados a la derecha. Es otra época de la que estamos hablando, del siglo pasado. Ya imagínense, ya nos decimos viejitos, ya hablamos de las historias del siglo pasado. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Sobre la posibilidad de que México
relacionan con otros países, pues no hay posibilidades de que se les bajen los aranceles a México. Sí, el gobierno de Estados Unidos es, como decía mi abuela, celoso de la honra y desentendido del gasto, porque cada que se plantea, por ejemplo, China, se le paran los cabellos a Estados Unidos si planteas algún acuerdo comercial con China. Pero está todo el tiempo presionando el acuerdo que está vigente y que se va a revisar, por cierto, el año entrante. Está pendiente un acuerdo que ya está hecho, falta ya la aceptación y la formalización con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio. Pero yo creo que hay que apostar a la multilateralidad, existiendo acuerdos de libre comercio o pactando condiciones de intercambio benéfico para las naciones y para los pueblos que intervengamos en esos acuerdos. Yo cuando acabo de salir el 1 de septiembre de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, recibí no menos de medio centenar de representantes de otros países y en todos había la coincidencia de apostar a la multilateralidad y de plantearse acuerdos de muy diverso tipo. Nosotros tenemos que encontrar la manera. Afortunadamente el gobierno del presidente Trump solo dura 4 años. Entonces tendremos estos 4 años de mucha dificultad. ¿Puede reelegirse? Pues es una discusión, yo creo que no, porque ya fue 2 veces, en Estados Unidos solo puede ser 2 veces presidente, 2 periodos. Él alega que son consecutivos, eso no dice la Constitución, dice que puedes ir hasta por 2 periodos, pero bueno, pues ese es un litigio interno que tendrá que resolver el propio pueblo y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? No, hombre, si todavía no se cumple 1 año, ya sentimos que pasó un siglo, ¿no? Va a ser difícil. ¿Qué áreas de la productividad serían las que podrían enviarse a otros países? No, yo insisto que nosotros deberíamos producir todo lo que podamos. Yo he puesto siempre un ejemplo, inclusive cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. O sea, es que bajo el argumento que se conseguía más barato en otros lugares, dejó de producirse cualquier cantidad de cosas en el país, tanto del campo como de la ciudad. Pues los países asiáticos, por ejemplo, por más que encuentren el arroz, que es la base de su alimentación, como para nosotros el maíz, por más que encuentren el arroz más barato en otros mercados, ellos producen su arroz. Pues eso es de sentido común. Si es la base de tu alimentación y apuestas a comprarlo más barato afuera, pues cuando te lo quieran vender muy caro lo tienes que comprar al precio que sea porque es tu alimentación. O sea, nosotros debemos ser, por ejemplo, en materia alimentaria debemos ser autosuficientes, eso ni siquiera debería pensarse, dudarse, ¿no? En actividades estratégicas como es la energía, por ejemplo. Yo creo que deberían hacerse un esquema de actividades prioritarias y luego en un segundo momento, pues en todo lo que podamos producir, sea o no prioritario, para abastecer al mercado interno, que es un mercado muy grande y muy importante y cada vez con mayor poder adquisitivo, a raíz de nuestras políticas por el bien de todos, primero los pobres, por cierto. Entonces, yo creo que deberíamos ir en ese camino. Pero tendría que el gobierno federal incrementar las partidas presupuestales al campo, porque se ha abandonado mucho. Lo viene haciendo. No, eso es inexacto. Nosotros, o sea, los gobiernos del PRI y del PAN destruyeron el campo y la ciudad. Justo es lo que dije al principio, pues esta era una zona industrial poderosísima. Nosotros gobernamos cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, no. Nosotros hemos gobernado todas estas décadas que ha estado funcionando el Tratado de Libre Comercio, no. Nosotros pusimos al campo y la ciudad a competir con economías absolutamente en condiciones de desventaja, no. O sea, fue los gobiernos del PRI y el PAN los que destrozaron el campo y la planta productiva de la ciudad. Y ha sido con nuestros gobiernos que volvieron a ponerse precios de garantía, apoyos al campo, sembrando vida. No, yo creo que es inexacto y que evidentemente se requiere importantes recursos para lograr estos objetivos, o sea que no es suficiente, no alcanzaría con lo que estamos haciendo, en eso estaría yo de acuerdo. Cuando iniciamos tu plática, evidentemente hablabas de Naucalpan, ¿no? De la zona más
No solamente en el país, en América Latina, estamos hablando de los años 70. Sí. Fíjate que justamente estamos al lado del Monumento a Bolívar. Aquí al lado. Sí, aquí está a un lado. Hierro, Sí, por esta zona. sí. El Valle de México cambió de vocación. Ya no se hizo industrial, ya fue una economía más basada en la prestación de los servicios. En ese sentido, ¿cómo puede México apostar para una apertura comercial, no solamente en Europa, en América Latina? ¿Qué poder hacer en esta circunstancia? Sí, eres muy gentil cuando es cambio de vocación, pues se madrearon a la estructura económica que existía. No le preguntaron a la gente si quería, abrieron la economía y se llevó, es como si son economías totalmente diferentes, o sea, era la economía más poderosa del mundo, la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces fue muy duro para nuestro país todo ese proceso de transformación. El propio presidente Trump está en esa reflexión. Él dice, volvamos a producir. Él dice, no, ya cambió, ahora nosotros probamos servicios, ¿cómo compites con China, cuyos precios son ridículamente bajos? Por eso yo insisto que más allá de lo que cuesten afuera las cosas, nosotros debemos producir de entrada lo que es fundamental, ¿no? Y que debemos orientarnos en ese sentido. Sí, Naucalpan ahorita la mayor exportación que se da al exterior, Naucalpan, es la industria logística, la farmacéutica, y no hay medicinas en los hospitales. Bueno, esa aseveración también es inexacta. Justo en esta semana la compañera presidenta estaba planteando los niveles ya de abasto de medicamento que andan arriba del 96% y los reclamos que hay hacia el sector privado por incumplimiento de los contratos y el emplazamiento de que si no lo cumplen pues se anulan esos contratos. O sea, desde el gobierno del compañero presidente López Obrador se batalló mucho con PISA, que ha tenido el monopolio del abasto de medicamentos y más de un político metido también ahí haciendo negocio con el tema. Entonces, pero yo insisto, yo creo que nosotros deberíamos apostar a abastecer de lo que necesitamos y solamente importar lo que no podamos producir. Yo estoy convencido que hacia allá debemos ir. ¿Sí? ¿Cómo ¿Qué estás? hacer para combatir las noticias falsas? Estamos llenos de noticias falsas y apelan los medios de comunicación tradicionales al derecho a la información, pero no está por encima el derecho a la verdad. Por un lado, por otro, ya se llegó la hora de revisar la concesión de TV Azteca. Y la otra, ¿cómo calificas como mexiquense el gobierno de Delfina Gómez que trae de los años? Sí, ¿cuántos cumplió, hombre? Fue su segundo informe. Apenas. Una semana. Ay, cabrón. El lunes pasado. Todavía faltan 4. Yo pensé que llevaba más, cabrón. Ya. Bueno, sobre lo primero, ayer me invitaron a una comida que para mí fue sorpresa porque era una comida para hablar de cosas de comunicación. Y hablamos de todo menos de comunicación y me hubiera interesado porque yo estoy convencido que estamos viviendo tiempos canallas de los medios de comunicación. No estoy hablando de los trabajadores de los medios y trabajadoras, aunque también hay trabajadores y trabajadoras que parecen accionistas de los medios. Terrible la desinformación, la mentira, el denuesto, la calumnia. Yo voy a poner un ejemplo. O sea, el ampón de Alejandro Moreno Cárdenas se sube a la presidencia de la Cámara de Senadores con 5 golpeadores disfrazados de legisladores a golpearme y los medios, enfrentamiento. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Con todos los videos acreditando, pero además diciendo, de las manos metió, pues entonces ¿cómo fue enfrentamiento? Corrió, pues entonces ¿cómo fue enfrentamiento?
3 de los legisladores no eran de la comisión permanente, no tenían nada que hacer ahí. Y siguen las versiones de los medios. Bueno, ayer Alejandro Moreno Carlos, sí, me lo volvería a madrear. O sea, y siguen diciendo que hubo un enfrentamiento, el zafarrancho entre Noroña. Es un buen ejemplo porque yo creo que en ese caso fue grotesca la manipulación, grotesca. O sea, la manera en que torcieron las cosas, la campaña que ya estaba organizada detrás. Es evidente que fue planeado desde el ataque hasta pensaban hacerme mucho daño físico, daño político. Fue una cosa orquestadísima, orquestadísima. Entonces, y no hay, o sea, si tú dices cualquier regulación, están atacando la libertad de expresión, la libertad de difamar, de mentir, de desinformar, de intrigar. Muy delicado, muy delicado. Yo creo que la manera, no, que se van a disculpar, ni de fingido, ni de fingido. Entonces, yo creo que la manera es, ¿cuál es la parte positiva? Que cada vez más personas con un teléfono, pues se convierten en informantes, en informadores de la sociedad. Y están haciendo esa tarea y tratando de contrarrestar esta actitud canalla de los medios, aunque también en las redes hay quien reproduce exactamente el mismo esquema, ¿no? Sobre lo de Salinas Pliego y la compañera presidenta en la mañana frente al llamado, primero Salinas Pliego hace su gritititito, ¿no? Y sale ahí, que voy a ser candidato a la presidencia y la chingada, todavía no se cumple ni un año de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y él ya, según presionando, fue ridículo, cada vez fue más desgastante para él. Y entonces ayer dice, vamos a sentarnos a una mesa de negociación. No, no hay nada que negociar, señor, pague sus impuestos, ¿no? La verdad es que más de una persona dice, pues hay que retirarle la concesión, miente, tergiversa, intriga, es un farsante. Y el gobierno, la compañía presidenta ha actuado con mucha prudencia, porque si así dicen que es una dictadura, narcocomunista, dictadura, y se van María Lili del Carmen Telles y Moreno Canes a Estados Unidos a pedir la intervención militar del gobierno de Estados Unidos. En México haces alguna cosa de esa naturaleza y peor, que están atacándose las libertades y la iniciativa privada y una serie de cosas, ¿no? Entonces no está en la lógica de nuestro gobierno retirarle la concesión. Y la última pregunta ya se me olvidó porque hiciste 3. Pues ya dije, yo pensé que iban más. Ya dije, sí. No, hombre, Naucalpan, cabrón, o sea, el otro día venía yo de Querétaro. Nunca en la vida había visto tan mal el periférico. Nunca en la vida. Dije, yo no daba crédito. Dije, pues, ¿qué pasó aquí? Y sí, todos los días. Pero ya está el anuncio que lo están reparando. No por eso, ya está el anuncio, ya va avanzando. No, bueno, que quite la pinche manta esa, mano. No. Está cabrón. En diciembre termina. En diciembre termina el anuncio y ya empiezan las obras. No, bueno, ya aparezco yo aquí, bueno. A ver, ya contigo cerramos, porque vamos a la asamblea. Campos de Nayarit, ahora que luchamos para lo de la reforma policial, pues se logró gracias al esfuerzo de todos y de que usted era el presidente del Senado. Los medios de manipulación, pues desde ayer están comentando eso, que ya no falló Hugo, que ya concedió un amparo para Salinas. Es falso, es lo que estamos comentando, que mienten todo el tiempo. A ver, yo presento una solicitud de amparo. Pues es la obligación de la Corte aceptarla, revisarla y decidir, darle trámite. Pues lo que hizo la Corte fue aceptar una solicitud de amparo de Salinas Pliego. Eso no quiere decir que se le vaya a dar o que no se le vaya a dar. Eso todavía no se decide. Pero inclusive, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que diera el amparo, pues si desde la visión de ellos
es procedente, pues no hay ninguna traición, pues si no llegaron ahí para hacer lo que a uno se le ocurra, sino lo que el marco legal establece. Con esto quiero decir que lo van a dar, no quiero decir nada, pues quiero decir que pretenden, que yo hace muchos años, eran los 90, y fui a protestar a Cancún cuando los deudores de la banca, y me inventaron un delito y tal, y cuando fui a denunciar al gobernador, Mario Villanueva, que ahora está en arresto domiciliario en su casa, en Quintana Roo, no me aceptaban ni la denuncia, ni por oficialidad de partes. Pues ¿cómo vamos a hacer eso, hombre? Eso es absurdo, eso es arbitrario, eso es ilegal. Pues ¿qué tiene que ver eso con...? Tienen una presión enorme la nueva Corte, tanto por la derecha que anda viendo hasta... ¡Ay, ahora tiene 94! ¿Y cuántos tenía Norma Piña? ¿Y cuánto ganaban? ¿Y cómo ganaban el dinero? No tienen vergüenza, nunca le cuestionaron a la anterior Corte nada. Y hoy están viendo hasta ver cuántos pinches clips están usando para cada... Si agarraron más grapas hoy, sí, la verdad se pasa, ¿no? Y de nuestro lado también, los compañeros de repente deben relajarse. Si no, no vas a tratar arbitrariamente a nadie. La Corte y el Poder Judicial está para impartir justicia, nos guste o no quien la pida, nos parezca o no que tengan razón. Para eso están ellos, para decidir si tienen o no razón. Pues muchas gracias, que pasen un buen día.